me acompañes a Tercera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Yo creo que quiero hablarte de la confianza. Señor, toda esta semana me traía el tema de la confianza. El año pasado Dios le habló a nuestra pastora acerca de la confianza, pero vamos a retomar un poquito. ¿Sí? Ahí está el versículo, confíen en Jehová perpetuamente. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice un versículo que ya quizás lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte de la confianza en relación a la prosperidad, ¿sí? Estuve buscando unas estadísticas y son tantas que no las voy a decir, pero estas estadísticas decían que muchos divorcios son por cuestiones económicas, mucho estrés es por cuestión económica, mucho sentimiento, depresión y demás son por cuestiones económicas, y mucho ir y venir en la vida de mucha gente principalmente es por cuestiones económicas. Y justo ayer llegué de viaje, la verdad que había dormido solo 6 horas en el vuelo de regreso, y hoy dormí bastante, pero en una de esas que estoy durmiendo siento que el Espíritu Santo me habla para compartir hoy esta palabra. Así que quiero hablarte del valor de la confianza y quiero hablarte de 3 lugares donde depositar confianza y 3 lugares donde no depositar confianza. ¿Está bien? Esa va a ser la base. 3 lugares donde depositar confianza, 3 lugares donde no depositar confianza. ¿Sí? Creo yo que en esta palabra quizás podamos entender, algunos de nosotros, la fuente de un ciclo que no se termina de romper. ¿Sí? La fuente de un ciclo. ¿Sí? Alguno ha tenido a veces la situación de que está como un hámster en una rueda y que parece que nada cambia. Tenemos que ver dónde depositamos nuestra confianza, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarle de 3 lugares donde sí y 3 lugares donde la Biblia anuncia que si yo pongo mi confianza voy a fracasar, ¿sí? Y hay gente que pone su confianza en esos lugares y cuando no tiene los resultados que pensaba, vuelve a ponerlo en ese lugar. Entonces vamos a revisar la ecuación, ¿sí? Dígale que está al lado suyo, vamos a revisar la ecuación. Vamos a revisar la ecuación, porque 2 más 2 siempre va a dar ¿cuánto? 4. Si yo quiero cambiar el resultado, deberé cambiar, ¿sí? la ecuación, ¿sí? Entonces, acá hay profe de matemática, no sé si es la ecuación, pero usted, si no, vos retame. ¿Sí? Debo cambiar la fórmula, está mejor dicho ahí, ¿sí? Entonces, si siempre a mí me está dando 4, quizás estoy siempre poniendo los mismos valores. Entonces, es tiempo de revisar, ¿sí? Aún en la economía. El Señor me dio como una frase para la economía, ¿sí? Y en un ratito quiero compartírtela. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Emprendemos este viaje de la palabra, ¿sí? Espéreme, que yo últimamente, usted sabe lo que hago, me pongo un cronómetro para no irme de tema. Bueno, Tercera de Juan, no tiene capítulos, es solo un versículo, dice, amado, ¿sí? ¿Cómo nos llama el Señor? Amado. Aunque acá es Juan el que está escribiendo, pero sabemos que está inspirado por el Espíritu y dice amado. ¿Te animás a decirle a alguien, sos amado, sos amada? Nosotros acá nos decimos amado, amada. Y también quien trajo eso, me acuerdo que fue el hermano de Sol, Luquitas, Roseli, cuando amado decía. Y lo dijo tanto que se nos pegó y empezamos a decirnos amado, amado, ¿no? Dice amado. Lo primero, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Lo podés hacer personal a eso de parte de Dios? Amada, primero amado, ¿no? Cuando sabemos que Dios nos ama es como que un descanso. Amado. Amado, yo deseo, esa palabra es muy fuerte, deseo, yo deseo. ¿Sí? Yo deseo que tú, bien personal, seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Dios no es un Dios que solo quiere llevarnos al cielo y que uno viva con reglas, ¿no? Hacer esto, aquello.
este es el corazón de Dios para sus hijos. Amado, o sea, te amo, ¿sí? No esclavo, ¿sí? En el corazón de Dios se nos revela cómo es la verdadera paternidad, ¿sí? Sí, yo lo que quiero también que Dios haga con su gracia en esta noche es que su paternidad eclipse toda paternidad humana que te tocó. ¿Sí? ¿Qué significa que la eclipse? Que la luz de la paternidad de Dios, ¿sí?, destruya toda imagen limitada de lo que es un padre. Nuestros padres han hecho lo mejor que pudieron, pero creo que ni siquiera un buen padre natural se asemeja con la paternidad de Dios. Y este versículo refleja mucho la paternidad de Dios. Ustedes saben que la paternidad de Dios se nos reflejó en la vida de Jesús. Nadie pudo reflejar al Padre sino el Hijo. Moisés pudo reflejar al Dios libertador, que también es una faceta de él. Los profetas mostraban la faceta del Dios que conoce todas las cosas, ¿sí? Varios mostraron facetas de Dios. La Biblia dice en Hebreos, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero el Padre se reveló en el Hijo, ¿sí? Y acá dice, amado, yo deseo, y me gustaría que esas palabras nos queden como grabadas interiormente. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y algo más añade, dice, y que tengas salud. ¡Wow! O sea que no es un Dios solo que dice que tengas salvación. Obvio, la salvación es lo primero. Si tenés salud pero no hay salvación, vamos a tener una vida con un cuerpo sano, pero cuando muramos quizás no nos encontremos en la presencia de Dios, sino en el infierno, que es el lugar que Dios no preparó para el hombre, sino para el diablo y sus demonios. Pero un hombre sin el sacrificio de Jesús en su corazón no puede entrar al cielo. Entonces, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, si nosotros nos detenemos ahí, nos queda el mensaje incompleto, pero lo conocemos de memoria. Y dice, así como prospera tu alma. Entonces, podemos ver que es la prosperidad del alma la que nos hace en cierta medida experimentar o no la prosperidad que Dios desea. Dios tiene un deseo, dice, yo deseo que prosperes y deseo que tengas salud, pero todo esto se va a dar en la medida que prospere tu alma. Y me llama mucho la atención, ¿sí? Hace poco el pastor Carlos Braida vino y estuvo con los líderes y él habló un poquito de esto. Y esa palabra ahí, alma, es psique, ¿no? Y tiene que ver con la vida emocional y mental de la persona. Entonces hoy yo quiero, si Dios nos da su gracia, que podamos primero ver el corazón de Dios. Las Escrituras reflejan el corazón de Dios. ¿Cuántos saben que las Escrituras fueron dichas por la boca de Dios? Y el mismo Jesús dijo que de la abundancia ¿de qué habla la boca? ¿De él? Entonces las Escrituras son el corazón de Dios para nosotros. ¿Sí? Las Escrituras no son solo la boca de Dios. La boca de Dios siempre está ligada al corazón de Dios. No así como los hombres, que a veces los hombres dicen, qué lindo te queda, y por dentro dicen, qué feo que está, ¿no? A veces en nosotros hay una diferencia entre lo que decimos y lo que está en nuestro interior, pero no así Dios. La Escritura dice amado, y ese amado que salió de su boca sale de su interior. Yo deseo que seas prosperado, sale de su interior. Entonces, lo primero que debemos romper en nuestra mente es Dios no desea que yo sea próspero. Ese argumento debe romperse, ¿sí? Dios desea tu prosperidad en todas las áreas. Diga conmigo, Dios desea mi prosperidad. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, Dios la desea, pero nos ofrece un canal por la que esa prosperidad se va a dar. Dios desea que seas próspero y que tengas salud, pero dice así como prospera el alma. Hay una prosperidad interna
que precede a esa prosperidad externa. Y yo quiero hablarte hoy 3 formas, ¿sí?, en la que el alma puede prosperar, ¿sí? Lo voy a resumir en 3 palabras, ¿sí? ¿Está conmigo o no? Bueno. ¿Cuántos quieren vivir en una prosperidad divina? Y no liguemos prosperidad a dinero. Incluye el dinero, no lo excluye, ¿sí? ¿Qué es prosperidad? Si usted quiere anotar una definición que me gusta mucho, prosperidad es tener todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Eso es prosperidad. No, prosperidad es un auto importado en la puerta. No. Las falsas definiciones de prosperidad abren caminos falsos también. Prosperidad es tener todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. La prosperidad en el reino apunta no a que tenga más, sino que sea libre para hacer su voluntad. Eso cambia un poco el foco de la prosperidad. La prosperidad no es tener para lo que yo quiero, sino es tener para hacer lo que Dios quiere. Y yo me he encontrado, hasta en estos años que sigo al Señor, que siempre que yo conecto con la voluntad de Dios, casi siempre también conecto con todo lo que necesito para cumplirla. Nunca Dios a nosotros como iglesia o a nivel personal nos mandó a hacer algo y no nos dio los recursos. Entonces, la prosperidad no comienza teniendo plata, sino viviendo en la voluntad de Dios. Si yo logro destruir ese bloque que el mundo me quiere armar en la cabeza, es un paso muy grande hacia la prosperidad. Hay mucha gente yendo, viniendo, haciendo, sacando, poniendo, con una falsa imagen de prosperidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ir destruyendo o construyendo algunas cosas. Lo primero es, Dios sí desea prosperarnos. ¿Dónde se ve que Dios desea prosperarnos? En el jardín del Edén. Usted ya comienza a ver que Dios primero crea, escuche, el ambiente donde va a estar el hombre y luego al hombre. Cuando el hombre es puesto en el jardín del Edén, el jardín tenía todo lo necesario para que el hombre coma, beba, subsista, se multiplique. O sea, Dios es un Dios que en su voluntad Él ya preparó todo para vos, todo. ¿Lo crees o no? Hay gente que le cuesta creer en eso. Por eso quiero hablarte en un ratito de la confianza. Hoy vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar, porque todo esto tiene que ver con la paternidad de Dios. Se nos debe revelar el Abba Padre, el papá. Dios es un buen papá. Entonces, nuestra alma debe prosperar. Si un alma puede prosperar, un alma puede empobrecerse. Escuchen, cuando la Biblia dice que la prosperidad está ligada a la vida del alma, no está hablando necesariamente al estado del espíritu. ¿Cuántos saben que somos? ¿Espíritu? Ok, cuando vos y yo recibimos a Jesús, yo sé que esto lo sabemos, cuando vos y yo recibimos a Jesús en el corazón, lo que cambia no es el alma, en realidad cambia el espíritu. El espíritu estaba revestido de muerte por el pecado, se hace salvo nuestro espíritu. Pero la prosperidad no viene no viene porque sea salvo necesariamente, es por cuánto hacemos prosperar el alma. La renovación de la mente, la sujeción de los sentimientos, la dirección de la voluntad. Así que hoy yo quiero sugerirte 3 palabras que para mí hacen a alguien próspero sí o sí. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Vamos a verla ahora. Hay 3 cosas que yo creo que hacen próspero a alguien sí o sí. Obediencia, sabiduría y visión. Quiero que entremos en las 3. Obediencia, sabiduría y visión. Porque la prosperidad en todas las cosas está atado a la prosperidad del alma.
Porque alguien dice, pero yo soy cristiano y ¿por qué soy pobre? O yo soy cristiano y ¿por qué mi salud no prospera? Mi salud mental, mi salud física, ¿por qué mi salud financiera, la salud de mi matrimonio? ¿Por qué no prospero? La prosperidad es una consecuencia, la prosperidad es una consecuencia de la prosperidad del alma. Y para yo ser próspero en el alma, debo rendirme a un proceso de Dios en eso. Y yo quiero hablarle de esas tres cosas. ¿Cuál dijimos? Obediencia, sabiduría y visión. Yo creo, amados, que en los próximos años te van a encontrar en un nivel alto de prosperidad. ¿Pero qué es prosperidad? Alguno pensó, me voy a comprar la casa en la costa. Gloria a Dios si puedes hacer eso. Pero definamos prosperidad como tener todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. No hay prosperidad bíblica fuera de la voluntad de Dios. Lo que hay fuera de la voluntad de Dios es acumulación. Lo que hay fuera de la voluntad de Dios se llama tener. Pero en la voluntad de Dios, Dios quiere darte. Cuando Dios da, hermano, Dios da muchísimo. Pero todo lo necesario para ser... ¿Jesús fue pobre? ¿Qué dice usted? Hay gente que dice que Jesús fue pobre. ¿Usted vio alguna vez a Jesús, no sé, mangueando? Jesús, ahora usted ve a Jesús, Jesús siempre tuvo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Él era libre. Entonces debemos cambiar el chip de prosperidad. Debemos definir bien qué es prosperidad. Porque si tenés mucho, pero no podés cumplir la voluntad de Dios, eso no es prosperidad. Eso es tener. ¿Sí? ¿Y cuántos saben que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas? Entonces vamos a ver la primera, obediencia. Vamos a ver cómo prospera el alma. El alma prospera con obediencia. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:22. Acompáñenme. Primera de Pedro 1:22. ¿Lo tiene? ¿Sí? Vamos a predicar sin proyector, entonces decimos, cuando usted lo tenga, dígame amén. Eso hacían los pastores de antes. Ahora ya hay proyectores, pantallas, ya no hace eso. ¿Y qué tiene que ver esto con la confianza? Ahí vamos a eso. Debemos pasar nuestra alma por un estado de purificación para la prosperidad. Dios tiene que destruir de nuestra vida los conceptos que el mundo intenta meter. Porque hay mucha gente corriendo tras la zanahoria como el conejo y nunca la va a alcanzar. ¿Te animás a decir esto conmigo? Voy a tener lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo suficiente no es que siempre vas a andar con poco, no, Dios. Cuando bendice, hermano, bendice con todo. Pero vamos a ver tres cosas que hacen un alma próspera. Obediencia. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras... Mira cómo dice, no dice habiendo salvado, dice purificado. Hay gente que tiene su espíritu salvo, pero su alma no purificada. Hay gente salva que tiene envidia. Hay gente salva que tiene temor. Hay gente salva que se siente rechazada. Hay gente salva que por su alma pasan muchos... ¿Qué hay en el alma? Sentimientos, pensamientos, decisiones. Entonces, la Biblia nos da, para tener un alma próspera, nos dice que el alma debe pasar por un proceso de purificación. ¿De qué? De purificación. ¿Y cómo se purifica el alma? Es clara la instrucción. El alma se purifica
no dice por conocer la verdad o por saber la verdad o por cantar la verdad. La Biblia dice que el alma se purifica por la obediencia a la verdad. Ahora tenemos que definir qué es la verdad. Acá está la verdad. Hay gente que confía más en lo que siente, en lo que piensa, que en la verdad. Ahora, el alma debe purificarse y la única forma que se purifique es por obedecer la verdad a como dé lugar. Por ejemplo, hay gente que es cristiana, pero todavía tiene sentimientos de egoísmo. Le cuesta dar. ¿O no? ¿A alguno le pasó? ¿O no? Come el chicle y no quiere que nadie lo vea, para que no le pidan. ¿O no? Come así, tranquilo. Que no me pidan. Che, ¿tenés chicle? ¿Sí? Como decía mi mamá, no come el huevo por no tirar la cáscara. Hay gente que es salva, pero es egoísta. ¿Conoce alguno? Ahora, si yo quiero ser próspero, el egoísmo y la prosperidad no van de la mano. Debo purificar mi alma del egoísmo. ¿Y qué verdad purifica mi alma del egoísmo? Por ejemplo, no sé, al que te pide, dale. No, sí me lo sé. No, sí, no es saberlo, es obedecerlo. Entonces la Biblia dice que cuando yo obedezco una verdad, esa verdad que cuando la obedezco mi alma, aunque mi alma rabie, aunque mi alma, eso me va purificando el alma en distintas áreas. Por ejemplo, hay gente que salva, pero le cuesta mucho la obediencia. ¿Conoce alguno? ¿Sí o no? No le gusta que le den ni una orden. Hay gente que hace todo bien, pero hace todo bien porque dice, yo hago todo bien porque no quiero que nadie me diga nada. Y es una excelencia disfrazada de rebelión. No quiero que nadie me rete. ¿Y qué drama hay si tenés un error y te retan? No hay problema. Hay algo escondido ahí. Y Dios va a permitir que algo no salga tan bien para que alguien nos rete. Y cuando nosotros obedecemos, el alma se purifica. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seamos prosperados, pero no vamos a ser prosperados solo por ser cristianos. Vamos a ser prosperados por trabajar en la dimensión del alma. Ya salvo sos. No puedes ser más salvo de lo que sos. Ya sos salvo. El tema es ser próspero, tiene que ver con un trabajo. Entonces lo primero que dijimos es obediencia. La obediencia purifica el alma, la hace pura. Y cuando el alma es pura o se va purificando, ¿a qué accede? Si usted quiere anotar, para mí un alma pura accede a la dirección de Dios. Dios dirige nuestro espíritu, sí, pero es el alma lo que Dios usa también para proyectar esa dirección al espíritu. Entonces, cuando el alma no está pura, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Está conmigo? ¿Le sirve esto o no? Entonces, yo debo pasar tiempo en la palabra para ver la verdad que debo obedecer, que me va a purificar. Aunque yo... Y eso se hace una... Porque a algunos les gusta la guerra espiritual, es, dame la espada, que venga el principado. Sí, y por ahí te cuesta obedecer. O sea, la primera guerra es interna. Es para que el carácter de Jesús se refleje en nosotros. Ahora, Pedro dice, habiendo purificada vuestras almas por la obediencia a la verdad, y miren lo que sigue, mediante el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para obedecer la verdad. Casi toda área de prosperidad está ligada a una instrucción, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿sí? No es una opinión de Dios, es una dirección de Dios. Entonces, ¿cómo yo honrar a mi madre? Deja nada que ver.
Pero Dios no dijo honra a una buena madre o a un buen padre, dice honra a la madre y al padre. Si yo obedezco esa instrucción, lavo mi alma a veces de cosas que pueden haber quedado y el resultado va a ser la prosperidad necesaria. Diga conmigo, obediencia a la verdad. Qué hermoso, ¿no? A veces hemos obedecido a un montón de consejos, a un montón de sugerencias. Antes le decían, andá allá al fondo que hay una que te va a tirar las cartas. Iba. Y ella te decía, comprate una hoja de laurel y ponésela abajo de la almohada a tu esposo, qué sé yo. Y iba. Pero después la persona se convierte a Cristo y no sé, y la mamá le dice, haga tal cosa. Ah, ¿qué me va a decir que te casé? ¿O no? Porque el alma debe pasar por ese proceso de purificación mediante el Espíritu, pero yo debo abrirme a esa obra. ¿Cuánto estamos en eso? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O poquitos? Por ejemplo, instrucciones económicas, ofrendas, diezmos. La obediencia a esos principios desata la bendición de esos principios. Obediencia a la verdad. La verdad se le responde con obediencia. Aunque cueste, aunque duela y que el alma se... ¡Ah! Por ejemplo, la Biblia dice que nos pidamos perdón para que el diablo no gane ventaja. ¿A cuánto nos ha costado pedir perdón o perdonar? A ver, levánteme la mano. Yo no le voy a pedir perdón. Si yo no tuve el error. Claro, eso es como nos sentimos, pero si obedecemos la verdad, el alma va a ser purificada del rencor. ¿Y cuál va a ser la consecuencia buena de esa purificación del alma? Es que va a poder percibir la dirección que Dios le está dando al Espíritu. Le voy a poner un ejemplo. Usted lo conoce y no voy a ir al versículo porque vamos a tardar mucho. La Biblia le dice que Elías, el profeta Elías, por una palabra de Dios que no iba a llover, se produjo una sequía. Y en un momento Dios le dice, quédate al río, en el río, y el río, vas a beber agua del río y unos cuervos te van a traer alimento. En un momento se seca el río y los cuervos no vienen. Y Dios le dice, andá a Sarepta, ¿sí? Y la Biblia dice, yo le he dado orden a una viuda. Yo le he dado orden a una viuda. En tiempo pasado, dice, que te sustente, que te alimente. Yo imagino que el profeta... Llegando a Sarepta dice, alguien va a estar con un cartelito y va a decir, profeta Eliseo, Elías, le tengo la mesa lista. La cuestión es que cuando él llega a la ciudad, nadie lo está recibiendo, como que nadie escuchó esa instrucción. La Biblia no dice, yo le daré una orden, dice, yo le he dado en tiempo pasado. O sea, el Dios del trono soltó su voz y le habló a una mujer que sostenga al profeta. Pero cuando Elías ve a esta mujer, la mujer estaba recogiendo unos leños para hacer la última tortillita para morirse. Ahora, hermano, esto es impresionante. Dios había dado una orden y ella no la había podido percibir. Porque su alma, y obviamente yo quizás estaría igual en esa situación, estaba llena de miedo. Entonces, un alma no purificada no puede percibir lo que Dios habla a tu espíritu. ¿Saben, hermano, que Dios habla al espíritu? ¿Cuántos saben? ¿Sí? Pero el alma también es parte de ese proceso. Si el alma no está pura, no puede percibir lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo se purifica el alma? Diga conmigo, obediencia. Dios nos llama a una vida de obediencia. La mayoría de dramas que en nuestra vida hemos tenido es por no haber obedecido la verdad. La verdad, si usted quiere, estoy diciendo cosas seguramente muy sencillas, pero la verdad, la obediencia a la verdad pone los cimientos en nuestra vida. Por eso la tercera palabra es visión. Y ahora vamos a ver por qué. Porque todos obedecemos ciertas verdades, pero después Dios a cada uno le puede dar una visión distinta. Pero si yo no aprendo a confiar en Dios para la verdad, no voy a poder a confiar en Dios para la visión. Hay gente que le dice a Dios, Dios, quiero conocer mi llamado, la visión que tuviste conmigo, pero Dios quiere comenzar no por ahí, Dios quiere comenzar por los cimientos. Entonces por eso debemos ser lectores de la palabra para ver la verdad y obedecer la verdad.
La verdad es verdad, ¿sí o no? Yo la obedezco o no la obedezca, es verdad. Yo siempre pienso en Lot. ¿Usted se acuerda la historia de Lot? Dice la Biblia que Lot estaba en Sodoma y Gomorra y dice que vinieron unos ángeles y le dijeron, vamos a prender fuego la ciudad. O sea, Dios va a enviar un juicio. Dice, si conoces a alguien más en la ciudad, anda a buscarlo, porque... Y dice que Lot fue y se le reían. Ahora, ¿por qué se le reían? Porque el alma de esas personas creía que era mentira. Este está loco, ¿qué le pasa? Ahora, no porque ellos se reían, eso dejó de ser verdad. Los ángeles se fueron y cayó azufre del cielo y los consumió a todos. Entonces, el alma puede ser un poco engañosa si no es purificada. Hay gente que, yo he visto a mi mamá darle consejo, hay gente que tomarlo como que le quería diagramar la vida y no era verdad. Solo que el alma no estaba purificada y veía un consejo como una imposición. El alma debe ser purificada para acceder a la prosperidad. Segundo, sabiduría. La obediencia, ¿sí?, cimienta, la sabiduría edifica. Y vamos a ver un versículo acerca de la sabiduría. Proverbios 2, versículo 10. Hoy estamos viendo algunos principios. Yo no sé por qué, hermano, pero el Señor toda la semana y hoy le oraba al Señor, Señor, ¿qué querés que hablemos? Y el Señor me trajo esta palabra, confianza. Pero la confianza se va construyendo con obediencia, con sabiduría, con visión. Si yo no puedo confiar en Dios por su palabra escrita, va a ser difícil que yo confíe en su dirección. Si usted quiere anotar, esta frase quizás suene media, no sé, compleja tal vez, pero Dios entrena nuestra alma con sus palabras escritas para que luego podamos percibir la dirección de su voz. Pero Dios entrena nuestra alma con el espíritu que está en su palabra para que percibamos cómo Él habla. Y cuando Él nos tenga que direccionar en otros asuntos de la vida, matrimonio, finanzas, podamos percibir su voz. Cuando vos y yo leemos las Escrituras y las meditamos y las obedecemos, como que nuestro interior queda impregnado de cómo es el espíritu de la palabra. Y después lo vamos a poder reconocer en consejos, en lugares, en instrucciones. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero debe prosperar nuestra alma. El alma prospera obedeciendo. El alma prospera obedeciendo. Y en el proceso de obediencia, ¿sabe qué le pasa al alma? Grita, chilla, se rompe, no le gusta, no quiere. ¿O no? ¿A cuánto le pasó? Solo a mí me pasó. No quiere, dice el alma. No. Hay cosas que son fáciles de entregar, otras no tan fáciles. Pero en la obediencia a la verdad de las Escrituras hay purificación del alma. Wow. Y ¿saben que cuando hay un alma pura, como que no hay interferencia? Cuando usted quiere, cuando se usa la radio y quiere agarrar un dial, como que hay interferencia, no está pura la señal. Un alma no purificada puede contaminar un don. Si hay gente que dice, sueño, pastor, soñé que te morías. Puede ser verdad. Pero después, no, y soñé que aquel otro también se moría. Y soñé que aquel tenía un accidente. Soñé que aquel otro lo robaban. No hace nada bueno, Dios. El alma puede que haya que limpiarla para que pueda ver bien. La obediencia a la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo voy a obedecer la verdad si no paso tiempo con la verdad? La verdad no solamente son las Escrituras, es Jesucristo mismo en su presencia. Pero vamos a Proverbios 2, versículo 10. Vamos al versículo 9 si quiere. ¿Cuántos están conmigo? ¿Le está sirviendo esto? ¿Sí? ¿Cuántos creen que
Dios desea la prosperidad para nosotros. Ahora, no es prosperidad que un día alguien venga y te regale, no tenías para comer y te regale un pollo asado. Eso no es prosperidad todavía. Eso es una acción hermosa de la provisión, pero no es prosperidad. Prosperidad es un estado. Me faltaban unas zapas y alguien me las dio. Eso es hermoso, es un testimonio de la fidelidad de Dios hermosa, pero no es prosperidad. Prosperidad es que tengas lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Es un estado. Y Dios quiere llevarnos a ese estado. No importa dónde estemos hoy, Dios quiere llevarnos a esa prosperidad y a esa salud. ¿Cuántos creen que el pueblo de Dios va a tener salud mental? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Salud en el alma? Y el alma cuando está pura, le es fácil la obediencia. Yo he visto, hermanos, personas que les cuesta obedecer hasta lo mínimo. Hasta lo mínimo, increíble. He visto que la desobediencia tiene manifestaciones silenciosas y gritonas. He visto a veces que es más fácil que se vuelva obediente el que grita que es desobediente que el que tiene una desobediencia silenciosa. He visto que la desobediencia silenciosa es la más peligrosa. Porque la persona te dice, pero por dentro, esa es más peligrosa porque no se hace ver, ¿no? Pero no es el tema que estamos hablando hoy. Pero ¿no está cansado del dial ese? ¿Sí? El soltero. Che, ¿viste que se puso de novio aquel? ¡Qué bien! ¿Ah? Che, qué bien Joseph, que hoy predicó. ¿Hace cuánto vine a la iglesia? Yo vengo hace más. Y todavía... ¿Sabe, hermano, que a veces Dios purifica el dial interno a través de la obediencia a la verdad para desligarnos de esos ruidos? Porque va a haber momentos más adelante que el alma va a necesitar estar bien pura para obedecer ciertas instrucciones. Es hermoso ese. Yo en mi vida he reconocido envidia, orgullo, ganas de criticar, distintas cosas. ¿Sí? ¿Usted también o solo yo? Qué silencio, hermano. Me hace sentir muy pecador. Me he sentido menos. Yo me crié allá, usted sabe, ahí al fondo a la derecha. Yo me crié ahí, yendo al comedor de la escuela. Sencillo. Y cuando Dios me llevaba a lugares donde hay gente con recursos, al principio me sentía menos. Estas son interferencias del alma, no los podía aconsejar. Ellos buscaban un consejo y yo... Claro, porque me sentía menos. Y Dios tuvo que ir purificando. Hay gente, por ejemplo, que ve a alguien con recursos y ya no sabe qué pedirle. Porque el dial está para, necesito que me den, necesito que me den, que me den, que me den, que me den. ¿Qué le puedo sacar a este? Y a veces no es así. Eso se debe, el alma debe purificarse. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos que nuestra alma se purifique? Lo necesito. Yo lo necesito, hermano. Yo lo necesito. No digo, yo lo necesitaba, si me quiere re orgulloso era. Yo lo necesito. A veces cuando Dios inspecciona un poquito más a fondo mi alma, digo, ¡ay, Señor! Mire, le voy a contar una que me pasó. ¿Te quiere escuchar una? ¿Sí? Oh. Me pasó estos días para que usted vea cómo necesito que mi alma se purifique. Fuimos con un pastor amigo a este lugar en Colombia. Fuimos a Bogotá y tomamos otro avión hasta Cúcuta. En Cúcuta, hermoso, montañas, muy, muy lindo. Ponemos las valijas en el taxi y una señora llamada María en el taxi. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? No le entendía nada.
sea, se le entendía poquito. Le digo, ¿y cómo está hermosa la ciudad? ¿Y cómo es la ciudad? Le dice uno de los chicos del pastor que va conmigo. No, amigo, dice, bueno, ayer mataron a uno. No, y a mí la guerrilla me agarró, me secuestró. Sí, me secuestró, dice, le dijo a mi hija que me tenía secuestrada y me pedían $15,000. Entonces, uno de nosotros le pregunta, pero eso fue hace mucho. No, mijo, ayer mismo. Ay, Dios. Nos dejó en el hotel. Mire, hermano, al frente del hotel estaba un shopping. Ni salimos. Y yo digo, Señor, si vos me enviaste acá, me mostraste un sueño, que yo tenía que estar acá, ¿cómo mi alma se puede llenar de temor? ¿Voy a purificar mi alma? Mejor nos quedamos acá. Che, comemos acá en el hotel una pisita. Ahí dije, wow, Señor, ¿cómo necesito que mi alma se purifique? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? A veces alguien cuenta algo y nos sentimos menos. Eso es un alma no purificada. No fuiste llamado a sentirte menos ni más. Entonces, ¿cómo hacemos que esa frecuencia? Por la obediencia a la verdad. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Segundo, sabiduría. No sé ni cuánto tiempo. ¿Le está sirviendo esta palabra? Dios quiere hacernos gente próspera. Si usted me cree, esta es la intro de mi mensaje, Jesús. Pero seguiremos otro día, si no. Dice Proverbios 2, versículo, vamos del 9. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¡Wow! ¿A cuánto le gustaría eso? Mire conmigo, léalo de nuevo. Entonces entenderás justicia. ¡Wow! ¿A cuánto le gustaría entender justicia? ¿Qué es entender justicia? Alguien viene con algo y usted entiende que es justo o injusto. O sea, entiende más allá de lo que se ve. ¿Qué más dice? Entenderás juicio, capacidad de juzgar, es separar. Esto es bueno, esto es malo. Equidad, esto es equilibrado. ¡Qué tremendo! Y vas a entender todo buen camino. ¿Cuántos quieren ese estilo de vida? Pero mire el 10. ¿Cuándo va a suceder esto? El 10. Cuando la sabiduría entrare en tu... Pero mire, y cuando la ciencia fuere grata, ¿a dónde? La ciencia grata al alma. Ese es un estado al que Dios te quiere llevar y me quiere llevar. José, explícate un poco, ¿qué es que mi alma le sea grata la ciencia? Que a mi alma le sea grata la ciencia significa que yo disfrute de la sabiduría. Que yo disfrute que me aconsejen y en un grado alto hasta que disfrute cuando alguien me corrija, aunque no me guste lo que me digan. Cuando la ciencia le es grata al alma, grata es que le sabe bien, ¿sí o no? Cuando algo te es grato, le sabe bien. La Biblia dice que cuando la ciencia es grata a mi alma, voy a entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Imagínense. Dígame si no hay prosperidad ahí. Entender todo buen camino. Alguien te ofrece algo y entendés que no es el camino o que sí es el camino. Camino relacional, camino de trabajo, camino de estudio. ¿Cuántos quieren entender todo buen camino? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero cuando dice la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere agradable al alma. Usted sabe, amado, y no es que hoy vine para tirarle a nadie porque es lo que sentí en mi corazón de hablar. Hay personas, o a nosotros, hay momentos de nuestra vida que no nos es grata la ciencia. ¿Cómo es, José, que no nos es grata? Che, vení, te quiero aconsejar. ¿Qué aconsejar? Una persona que no le es grata la ciencia. Hace poco escuché a un pastor, hermano, un pastor que Dios le permitió conquistar tanto. Y él dijo esta frase y me la guardé. Dijo, yo no soy un sábelo todo, yo soy un apréndelo todo. Me encantó.
Que la ciencia me sea grata al alma. ¿Conoce usted una persona que le es muy difícil hablarle? Que le es muy difícil darle un consejo, que le es muy... No debemos hacer si nosotros, dice, purificar el alma por la obediencia a la verdad. Cuando nuestra alma prospera, prospera todo. ¿Cómo prospera el alma? Obediencia, sabiduría. ¿Se anima a decir conmigo, la inteligencia es grata al alma, a mi alma? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo hago, hermano, que la ciencia, la sabiduría, la inteligencia sea grata al alma, sea un gusto de mi alma? La debo acostumbrar. Hay algo que se llama gusto adquirido. Usted sabe que ahí en Colombia, ahora le voy a contar algunas cosas de Colombia, ya voy cerrando, le dimos mate a distinta gente, ¿no? Lo primero que hace la gente de otro país cuando le hacen mate es, toman todos de la misma bombilla. No sabés los pedazos de bizcocho que a veces tenemos que limpiar. Esos Don Satur de, ¿no?, que quedan ahí. Y voy a decir, Jesucristo, papi. ¿O no? ¿Se ríe porque le pasó o no? ¿O el que comió ajo y le dejó el olor? No, qué feo. Perdón, eso fue muy gráfico. Entonces, la persona toma... Mira, hermano, con los 3 argentinos que estábamos ahí, andábamos buscando yerba. Se nos había acabado la yerba. Porque claro, es un gusto adquirido el mate. Pero si lo dimos a otros... Uy, dijo uno, ¿esto es el mate? Porque es un gusto adquirido. Así lo mismo a veces la ciencia. Así lo mismo la sabiduría. Debe transformarse en mí en un gusto adquirido. ¿Cómo lo hago que sea un gusto adquirido? Y bueno, yo cuando cambié del mate dulce al mate amargo al principio, pero hasta que se acostumbró, voy a pedir consejo en esta decisión, ¿no? Voy a hacer que el consejo sea un gusto adquirido en mi vida. Entonces voy a alguien, ¿sí? Alguien que tenga consejo, dice, mira, ¿sabes qué quiero tomar esta decisión? Y lo escucho, hasta que sea en mí un gusto adquirido. ¿Cuántos quieren que la ciencia les sea grata al alma? ¿Cómo más yo puedo? Mira, hoy estoy muy práctico, hermano. ¿Le está sirviendo esto? ¿Sí? ¿Cómo hago que la ciencia sea grata al alma? Mira, ya hay una librería. Cómprese un libro. ¿Sí? Empecémoslo y terminémoslo. Miremos observemos lo que vemos en redes sociales, ¿sí? Que la ciencia sea grata al alma, que nuestra alma disfrute de la ciencia. Cuando digo la ciencia no hablo de estudiar ciencias naturales solamente, digo lo que sale de la boca de Dios. De esa forma, y quiero decirlo de nuevo, vas a entender justicia. ¿Cuántos lo creen? Vas a entender juicio y equidad y todo buen camino. ¡Wow! Qué hermoso, hermano. ¿Sí? Dios quiere que seamos prosperados en todo. Y para cerrar, visión. El alma, ¿sí?, a través del Espíritu tiene la capacidad de visionar. Quiero hacerle la relación entre estas 3 cosas y cerramos. La obediencia a la verdad es el fundamento de nuestra vida. Hay cosas fundamentales. Es más, hermano, hay cosas que si no las obedecemos no vamos a entrar al cielo. O sea, son cosas, el adulterio, por ejemplo, o la fornicación, o la borrachera. Son cosas que la Biblia dice, los que tienen esto no entrarán al reino de los cielos. O sea, son cosas de fundamento. La obediencia a la verdad es una cuestión de fundamento. Pero después la sabiduría, ¿sí?, aunque es de fundamento, le dice que con sabiduría ya se empieza a edificar. ¿Sí? Pero vamos a hablar de visión. Y cuando te referís a visión, la visión, hermano, es que vos y Dios puedan proyectar el mismo futuro. Qué lindo eso, ¿no? Cuando vos percibís el futuro de Dios para tu vida, eso es visión. Percibir el futuro que Dios ya escribió. ¿Cuántos saben que Dios ya escribió el futuro? Cuando vos lo percibís a ese futuro y tu alma se rinde a ese futuro, ¿sí? Entonces primero el alma se purifica con la obediencia,
empieza a entender justicia cuando la sabiduría les grata al alma. ¿Sabes, hermano? Hoy en nuestro caso, por ahí a mí, yo llegué a un momento ahora en mi vida, aunque soy jovencito, en que me gusta ver películas, todo, pero quiero cosas que me edifiquen. Quiero cosas que me entrenen, quiero cosas que, ¿sí? La sabiduría le es grata ahora a mi alma, gracias al Señor. Yo antes no, ¿sí? Pero visión, Efesios 5:17, y con esto terminamos. ¿Qué es visión? Es cuando vos y Dios tienen la misma mirada del futuro. ¡Wow! Dios percibió un futuro para tu vida, un futuro. Pero a menos que, escuchen, hermano, estas tres palabras se las di en un orden de importancia. Si yo no tengo obediencia a las verdades fundamentales y no empiezo a tener sabiduría en mi caminar, es muy difícil conectar con la visión de Dios para mi vida. Visión es el futuro que Dios ya planificó, pensó, escribió, soñó de vos. Y vos tenés capacidad de percibirlo. Pero el alma debe ser purificada. Usted recuerda, y no puedo ir a todos los versos para no ir en la Biblia de acá para allá, pero usted recuerda cuando Jesús llamó al joven rico y le dijo, ¿se acuerda qué le dijo? Le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Empezó por la palabra. Escuche, los mandamientos saben, esto lo he hecho desde mi juventud. Él tenía obediencia a la palabra. Escuche ahí, él tenía obediencia, tenía su vida bien fundamentada. Seguramente también tenía sabiduría porque era rico. Era rico. No sé, rico por ser, era rico. Mire, si alguien mantuvo los mandamientos y tiene riqueza es porque tenía sabiduría también. Pero Jesús lo quiere llevar al tercer nivel, si me permite. Dice, ok, ¿querés caminar en la visión que yo tengo? Dejá todo y seguime. Y aunque él pudo obedecer la palabra y seguramente también fue sabio en cuestiones de finanzas, no se animó a obedecer la visión de Dios para su vida. Ahí el alma no se rindió, aunque se rindió. Y mire, la Biblia dice, si usted lee en el libro de, si no me equivoco, Marcos o Lucas, este joven le dice a Jesús, todo eso lo guardé desde mi juventud. Y Jesús no es que dijo, y mirándole le dijo, qué verdad. No, le dijo, y mirándole le amó. O sea, como Jesús reconoció que este muchacho sí obedecía la palabra y sí se movía con sabiduría, pero Jesús dice, mira, escribí algo para vos. ¿Querés vivirlo? Ya no se trata de los fundamentos, ahí estás bien. No se trata de tu vida administrativa, ahí también estás bien. Pero ¿te animás a encarar la aventura que escribí para vos? No llego hasta ahí. Ahí no llego. Déjame obedeciendo los mandamientos y administrando bien mis emociones, pero a ese paso de ser así de valiente, ahí no llego. ¿Me sigo, no? ¿Sí o no? Entonces, la obediencia, la sabiduría y la visión de Dios. Esas tres cosas van a hacer nuestra alma próspera. ¡Wow! Ahora, muchos empiezan por lo que Dios quiere para mi vida. Empezá por lo básico, la palabra de Dios, la sabiduría. La palabra, los fundamentos y la sabiduría se pueden vivir en el trabajo, en la familia. Ya voy cerrando, pero la visión de Dios. La visión de Dios. Efesios 5:17, y con esto cierro. ¿Le está sirviendo, amados, o no? ¿Sí, de verdad? No quiero predicar cosas que no sirvan, porque Pablo dijo que predicaba cosas útiles. ¿Sí? Yo no quiero predicar cosas inútiles. Efesios 5, vamos desde el 15. Primero tenés que saber algo, hermano. Visión no es solo una capacidad tuya de crear el futuro. Visión es conectar tu capacidad de imaginar y de ver con el futuro que Dios escribió. Vos ya, ¿cuántos recibieron a Jesús en su corazón? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Vos sabés que tenés confianza en que Dios escribió de vos. Dios pensó en vos. Dios pensó tu futuro. Dios te pensó, Dios planificó. Eso se llama una visión de Dios para tu vida. Entonces, eso nos tiene que dar confianza.
No es que tenés que andar tu camino, armarlo vos en tus propias fuerzas. Tenés que ir caminando. Pero vuelvo a decir, si empezamos con obediencia a la verdad y empezamos a que nuestra alma sea grata, el conocimiento, la visión de Dios se va a ir cumpliendo. Dice así, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo andan, no como necios, sino como sabios. La primera forma de andar como sabio no es sabiendo mucho, sino aprovechando bien el tiempo. Hay gente que sabe mucho pero no aprovecha el tiempo. Acá no dice que el sabio sabe mucho, sino que el sabio aprovecha el tiempo. José, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Es entender en qué tiempo estás y aprovecharlo. José, vamos a un ejemplo. Hay gente hoy que está en un tiempo de proceso. Aprovechalo. En vez de estar, lidiando, sí, señor, acá me entrega, dale, tengo un fierro. ¿Qué me quiere pegar? Pégame acá, dale, pégame acá. ¿Qué me quiere operar acá? Dale, opérame acá. ¿Qué quiere? Dale, acá estoy. ¿Sí? Aprovechar el tiempo en el que estoy. No sé si me explico. Aprovechar el tiempo. Estoy en un tiempo de prosperidad, aprovechalo. ¿Qué dice la Biblia sobre aprovechar el tiempo? Para aprovechar el tiempo debo entender el tiempo. ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Estoy en un tiempo de preparación? Hay gente que está en un tiempo de preparación, pero en su mente quiere exposición. Y no aprovecha el tiempo de preparación porque quiere exposición. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Y así pierde el tiempo. En vez de cuando yo, es un tiempo de preparación. Señor, ¿qué querés trabajar conmigo? Cuando sea tu tiempo, vos me vas a promocionar en lo que sea, en el laburo, acá, allá. Entonces, cuando yo conozco el tiempo, lo aprovecho al tiempo. ¿En qué tiempo estás? ¿Sí? En el tiempo que percibas que estás, aprovechalo. ¿Sí? Entonces la sabiduría no está en saber mucho, sino en aprovechar el tiempo. El tiempo no se pierde, se aprovecha. Mirá pues con diligencia como anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, por tanto no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere, y con esto cierro, que vos y yo tengamos visión. Visión es entender la voluntad del Señor. Cierro. Acordate que primero hablamos de obediencia, sabiduría y visión. Cuando nosotros obedecemos en las cuestiones fundamentales y aplicamos sabiduría en las cuestiones de nuestra vida, nuestras finanzas y nuestra casa, cada vez más vamos a ir percibiendo la visión de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dios tiene una visión. No importa en el lugar que hoy te encuentres, estés, en tu interior, en tu exterior, hay una visión escrita. Estas tres cosas, y con esto, ya dije muchas veces, con esto cierro, deben establecer en nosotros confianza. Yo le dije que la palabra se iba a tratar de tres cosas en las que poner confianza y tres en las que no. Vamos a empezar por las, aunque ya se las voy a nombrar. En la persona de Dios, en la palabra de Dios y en la visión de Dios. Si usted, vio que dijimos, obediencia, sabiduría, visión. ¿Sí? La persona de Dios, la palabra de Dios, la visión de Dios. Puede conectar las tres. No voy a los versículos porque voy a tardar mucho. Dijimos obediencia, sabiduría y visión. La persona de Dios, la palabra de Dios, la visión de Dios. ¿Cómo tengo confianza en la persona de Dios? Yo debo ir a su presencia. Ir a su presencia, pasar tiempo con Él. ¿Cómo tengo confianza en la Escritura? Debo leerla y debo confiar en su visión. Dios es un Dios hermoso, nos proveyó de esas herramientas. Dios tiene una visión para su vida. ¿Sí o no? Aprovechando bien el tiempo. Bueno, ya voy predicando hace 57 minutos. Mire cómo estoy acá. Tres cosas en las que no poner confianza, y con esto cierro.
Una vez un muchacho de la iglesia vino con un contadorcito de esos que hacen tac, 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 y contó cuántas veces dije ya termino. No me acuerdo cuánto dio. Hermano, el que honra la palabra de Dios y establece su vida ahí, y el que honra los principios de Dios, que son su sabiduría, es muy probable que Dios le revele la visión de Dios para esa persona. Así que tenemos trabajo para hacer. Vamos, 3 lugares en donde no poner confianza. Anote y ya cerramos. No pongamos la confianza en el hombre, no pongamos la confianza en nosotros mismos y no pongamos la confianza en las riquezas. Hay gente que fue defraudada porque puso su confianza en un hombre. No, sí, me dijo que, no, sí, tal cosa, no, sí, me va a hacer... El que pone la confianza en los hombres o en el hombre se va a defraudar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no es un llamado a la desconfianza, no, es un llamado a la confianza en Dios. Dios no nos llama a desconfiar de todos, no, nos llama a amar a todos, pero nos llama a confiar en Él. El profeta T.B. Joshua lo resumía así: ama a todos, confía solo en Dios. Ama, no es desconfiar de todos, es ama a todos, confía solo en Dios. 3 lugares donde la Biblia advierte, hermano, hay gente que constantemente pone su confianza en lo que dijo aquel hombre, lo que dijo aquella, lo que prometió aquel. No podés fiarte de lo que ningún hombre dice. El que pone su confianza en el hombre dice que hay una maldición sobre esa persona. Nuestra confianza está en Dios. Lo segundo, aquel que confía en sí mismo. La Biblia dice que aquel que confía en sí mismo, le voy a dar los versículos no solo para los que escriben. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Nunca le pasó que dice, sí, te voy a hacer entrar al laburo? ¿Qué te va a hacer? Dame el currículum. Nunca. Si no, me dijo que me va a hacer entrar. Y hay gente que sí es fiable, pero hay gente que está ofendida por haber puesto su confianza en el hombre. Segundo, confianza en sí mismo, Proverbios 28:26. Hoy mire, le hice como un estudio bíblico en tanto versículo que vimos. ¿Pero le gusta que pasemos por la escritura o no? A mí sí, a mí me gusta. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Hay gente que confía en su corazón o en su fuerza. Yo puedo, yo soy. No. La Biblia dice que no confiemos excesivamente o no pongamos confianza en los hombres, en nuestro corazón. Y tercero, en las riquezas. Primera de Timoteo 6:17. Vamos a leerlo y vamos a orar. Hay gente que vive en un ciclo. No aprendió a confiar en Dios. Dios es papá, Dios es bueno. Dios es poderoso. Primera de Timoteo 6:17 y con esto oramos. ¿Viste? Ahora no digo lo termino, sino oramos. El Señor nos ayude a confiar en Él. Gracias, Jesús. Primera de Timoteo, espérenme que se me perdió. Primera de Timoteo 6:17. Dice así. A los ricos de este siglo, ¿hay algún rico acá? Esto le manda a decir el apóstol Pablo. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Diga conmigo, las riquezas son inciertas. Acá el Espíritu Santo nos muestra la naturaleza de la riqueza. La riqueza por naturaleza es incierta. Aunque parezca que hoy tenemos mucho, es incierto. Aquel que pone su confianza en los ahorros, no están hechos para que tengamos confianza. Mire lo que dice, las cuales son inciertas. Mire, cuando la Biblia dice que algo es incierto es porque es incierto. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si alguien está con excesiva confianza en el dinero, si alguien está con excesiva confianza en los demás, o si alguien está con excesiva confianza en sí mismo, es un camino a la frustración. ¿En qué confiamos? En la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la visión de Dios.
obediencia, sabiduría, visión. Ahora, Josi, ¿la confianza reemplaza la acción? No, para nada. Alguien confiado no es alguien que está esperando, es alguien que está haciendo. Dice, no, yo estoy confiando en Dios. Sí, pero la Biblia dice, el que confía en su Dios se esforzará y actuará, el que conoce a Dios. Así que yo quisiera que oremos, ¿sí? Esta palabra fue como trabajar hoy en los fundamentos de las cosas. Y si alguno siente como que la casa o la vida se le va de costado, hay que trabajar los fundamentos. Si alguno está sintiendo esa distorsión, la obediencia a la verdad. ¿Cuántos queremos obedecer la verdad? Póngase de pie un momento, vamos a hacer una oración. Hoy fue una tarde de instrucción. ¿Cuántos valoramos las Escrituras? Y creemos, hermano, que en la verdad de Dios está la purificación de nuestra alma, aunque duela. ¿Cuántos creemos que en los principios de sabiduría de Dios está el conocer el juicio, justicia, equidad, todo buen camino? Pero ¿cuántos conocen que en la visión de Dios hay una visión de Dios para tu vida? Míralo al de al lado y decirle, ¿qué tendrá Dios para tus próximos años? ¿Qué tendrá Dios para tus próximos años? ¿O no? Yo lo veo ahora, hoy lo cargué a Paco, pero lo veo a Paco, hace unos años él estaba en Costa Rica, ¿no? Trabajando y todo. Mire dónde está, al lado de su futura esposa. Mire que parecía una locura, ¿no? Y yo lo honro mucho, lo amamos mucho. Dejar, él como de profesión ingeniero, dejar su nación, venir acá, hacer una nueva vida. Él obedeció la visión de Dios para su vida y va a tener los resultados. Él llamabas al Señor, Paquito. Ya vivías en principios del Señor, pero Dios te quiso llevar a caminar en la visión de Él. ¿Sí? Qué bueno es que nosotros podamos amar sus fundamentos, sus principios y su visión. ¿Cuántos creen que eso es prosperidad? Y en eso, amados, llega todo lo que necesitamos. Yo soy testimonio de eso. ¿Sabe qué, hermano? Hoy me veo a veces en lugares donde no sé ni cómo llegué. Solo sé que siguiendo los fundamentos, los principios y su visión. Y lo mismo te va a pasar a vos y a tus hijos. ¿Sí? Y así tenemos que caminar. Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Yo quisiera orar. Padre, gracias. Gracias porque vos sos un papá bueno, un papá confiable, un Dios en el cual podemos depositar toda nuestra vida. Hoy, Señor, hemos recordado como familia espiritual, como casa, que vos querés y deseás prosperarnos. Y que querés desear prosperarnos como prospera nuestra alma. Señor, hoy hemos recordado que el alma prospera con obediencia, con sabiduría, con visión. Señor, si hay alguien que está en una batalla por la obediencia, si alguien está escuchando la voz del enemigo para no obedecer tu verdad, yo oro, Señor, que hoy suene más fuerte tu voz en su interior. Si alguien, Señor, el enemigo lo está tentando para caminar no en los principios de la sabiduría del cielo, sino en la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Señor, que sea librado de eso. Señor, y también oro, si hay personas, Señor, que están percibiendo la visión que vos tenés para ellos, pero tienen temor, o no la están viendo claramente, yo oro que en estos días podamos conectarnos con el futuro que escribiste para nosotros.